días y tengo invitados de Brasil, México, hay de muchos países, porque esta live la voy a hacer yo solo, una live de muchos temas, pero las próximas lives van a ser acompañados, así que va a ser una live más dinámica, ¿eh? Y ustedes van a poder hacer preguntas e interactuar. Pensando en esto del coronavirus, uno dice, ¿por qué el virus solo entra por el ojo, ¿no es cierto? Baja por el canal lacrimal, solo entra por la mucosa de la nariz o la boca. Es porque gracias a Dios tenemos piel. Por eso que nuestra primera live que vamos a hacer hoy día tiene que ver con un tema que está muy ad hoc. Es precisamente, el tema que elegimos es piel, el manto protector contra el coronavirus. Que me quedó bueno el título. Miren, ¿por qué vamos a hablar de esto y qué otros temas vamos a tener? ¿Qué otros temas vamos a tener durante estos 5 días? Entonces, ustedes vieron esto hace algunos días atrás, ¿no es cierto? Programación de transmisiones live sobre asuntos de estética, y les voy a mostrar aquí, esto es emocionante, les voy a mostrar aquí los programas de contenido para estos primeros 5 días. El primer día, hoy día vamos a hablar sobre piel, algunos detalles interesantes sobre la parte piel, anatomía, fisiología, y que tiene que ver con el sistema inmunológico. Segundo, mañana a las 21 horas vamos a hablar todo sobre exfoliantes químicos, enzimáticos, cuál preferir en cada caso. Así que mañana vamos a hablar sobre ese tema. El miércoles, un tema de miedo, evaluando a un paciente con celulitis. ¿Qué le podemos hacer a un paciente con celulitis? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Qué tratamientos hay en la parte cosmética? ¿Qué se les puede ofrecer? Etcétera. El cuarto, un tema muy interesante, descomplicando el drenaje linfático manual. Va a participar ahí, en la live de mañana va a estar Carlos Varela, en la del miércoles Patricia, en la del jueves va a estar conectado Rogelio Tacani, que es un profesional que tiene mucha experiencia en el área de terapia manual. No es alguien que enseña drenaje, es alguien que tiene mucha experiencia en el área de drenaje porque ha investigado sobre drenaje. Y el día viernes 27 ya somos más de 500 conectados, señores. Eso merece una copa. Y el día viernes yo les voy a hacer una clase especial el viernes sobre grasa localizada. El día viernes va a arder Troya. Vamos a hablar todo lo que hay para grasa localizada. Productos cosméticos, nutricosméticos, tecnologías de tratamiento. Vamos a hacer pedazos o los temas de terapia manual, en fin. Entonces, esta semana ya tenemos los primeros 5 temas. Pero esto no va a parar sábado y domingo, no. No, sábado y domingo también tenemos temas, pero ahí la modalidad va a cambiar. Entonces, hasta el viernes, para anticiparle, ese va a ser el modus operandi. Entonces, ustedes van, se registran en el formulario, confirman su correo, adicionan mi correo a su lista de correos seguros, y cada día, después de cada live, ustedes van a recibir contenido. Entonces, sobre lo que estamos hablando hoy día, mañana, ¿qué dice? Esto se va a descontrolar. No, esto se va a descontrolar. Aquí vamos a tirar los papeles. Lo vamos a pasar bien una hora. Entonces, qué importante que ustedes tengan cosas para tomar nota, porque hoy día hemos conversado un poco más, pero todas las lives van a ser de mucho contenido, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a hablar de la parte anatómica, mañana exfoliante enzimático y químico, miércoles todo sobre celulitis, jueves terapia manual y drenaje linfático, y el viernes grasa localizada. Así que avísenle a todos sus colegas, amigos, competencia, porque hoy día no existe competencia, en fin, a todos los que quieran, para que se conecten. Al final, a los que entraron más tarde, al final les vuelvo a explicar dónde está el link, pero está en mi biografía y tienen que seguir los pasos, ¿ok? Ok, perfecto. Más de 500 conectados. Entonces, vamos a ir ahora a lo que nos convoca. Vamos a hablar sobre piel. Perfecto. Bueno, muchas personas dicen, oye, ¿por qué el coronavirus no entra por la piel? Bueno, porque nuestra piel
tiene algunas características que la hacen realmente sensacional, sensacional. Y sobre eso vamos a conversar ahora, sobre el sistema inmunológico de la piel. Pero para eso vamos a hacer un esquema. Si ustedes tienen ahí papel, nota y lápiz, vayan a buscar papel y lápiz porque nos vamos a poner ahora a dibujar. Si ustedes les pidieran hacer un esquema sobre la estructura de la piel y cuáles son los componentes, la pregunta es ¿qué haría? Bueno, uno siempre dice epidermis, dermis, hipodermis, pero lo que vamos a hacer es a darle un poco más complicación a esto, porque todos ustedes son profesionales del área de la salud y vamos a entender hoy día por qué el virus no entra a nuestro cuerpo por la piel. Primero porque el virus que anda dando vuelta hoy en día, que en algunas superficies incluso dura muchas horas, primero no viene con serrucho. El virus no tiene la capacidad de cortar la piel y entrar. Pero es porque además la piel tiene un mecanismo de protección que realmente es de otro planeta. Es sensacional. Entonces vamos aquí a entrar al papel. Yo me voy a transformar hoy día en el señor lápiz. Voy a poner así. Mi lámpara aquí, auspiciador oficial Philips. Y yo lo voy a poner aquí. Excelente. Entonces yo me voy a poner aquí con mi trípode. Es perfecto. Aquí sensacional. Entonces, vamos a entrar aquí a materia. Bueno, cuando nosotros hablamos de las capas de la piel, en general, ¿qué capas ustedes dirían que tiene la piel? Bueno, todos nosotros diríamos así, pero lo básico, diríamos que tenemos epidermis, dermis y hipodermis, ¿no es cierto? Ahora, pensando en la parte anatómica, hay algunos detalles que yo diría que son, pero vitales de la vida. O sea, si uno no lo sabe, se vuelve loco. No, vamos a hablar aquí un poco de la función de cada capa, de esas cosas técnicas que en el fondo uno ya debería saber. Pero cada una de las capas tiene algunas características que lo hace esencial. Si ustedes recuerdan, nosotros decimos que la epidermis, ¿no es cierto?, tiene una característica que es muy importante. ¿Cuál? El grosor, o sea, el espesor de la piel de una persona no depende de la dermis, depende de la epidermis, ¿Qué grosor puede tener la epidermis en una persona? El grosor es muy variable, pero en general puede ir desde 0,4 a, nosotros decimos, 1,5 milímetros. Entonces, por ejemplo, la piel del párpado es un poquito más finita y en otras zonas tenemos una piel que es un poco más gruesa, pero principalmente por la acción de la epidermis. Yo aquí voy a hacer algo porque voy a limpiar la cámara. Yo creo que ahí estamos mejor. Excelente. Que es un programa en vivo. Y lógicamente su función, como muchos de ustedes dicen, es de barrera. Es de barrera. Pero hay algunas características interesantes que vamos a mencionar hoy día sobre la epidermis que muy pocas personas hablan. ¿Cuál es la célula principal que ustedes dirían que hay en la epidermis? Porque nosotros decimos que la función principal, vamos a poner aquí, función principal, barrera. Función principal de la epidermis es como un escudo protector. Bueno, siempre cuando nosotros hablamos sobre la epidermis, hablamos de que la epidermis tiene algunas células principales. Hay algunas células que son principales. La epidermis tiene una característica que yo diría que es destacable, es que la epidermis no, yo voy a poner aquí con una X, la epidermis no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos, no hay irrigación. Bueno, muchos de ustedes han respondido muy bien, queratinocitos. Entonces yo voy a escribir aquí al lado, queratinocitos. Vamos aquí a poner. Queratinocitos. ¿Por qué son tan importantes los queratinocitos? Los queratinocitos conforman el 90% de las células que hay en esta capa. Los queratinocitos tienen una característica, son células que son así, forman un epitelio cuadrado, son células así, y que tienen núcleo en el interior. Entonces, la epidermis avascular tiene muchos queratinocitos, un 90%, y yo voy aquí a maximizar un queratinocito con uno al lado. Los queratinocitos tienen una característica muy interesante. Las células se tienen que pegar con algo.
La Lidia mencionó algo ahí súper interesante. Vamos a ir a justo ese nombre de aquí a un minutito. Las células, una célula con la otra, se tienen que pegar con algo. ¿Con qué se pegan? Se pegan con una estructura que está así, que se juntan así uno con otro y se llaman desmosomas. No sé si ustedes lo habían escuchado por ahí alguna vez, se nota en mayor trípode, pero se llaman desmosomas. Vamos a poner aquí, desmosomas. ¿Ya? Desmosomas. Y algo súper interesante es que estas células que van formando capas hacia arriba y se van diferenciando, se pegan, ¿no es cierto? Se pegan a la lámina basal, o sea, a esta lámina que divide la epidermis con la dermis, se pegan aquí con filamentos de anclaje y otras cosas, y forman una estructura que está aquí, que va hacia abajo, que se llama hemidesmosoma, porque es la mitad nomás, hemidesmosoma. Entonces, si alguien le preguntara, oye, ¿cómo se pegan estas células? Bueno, se pegan a través de hemidesmosomas, filamentos de anclaje o desmosomas, y hace que este grupo de células se mantenga estable. Ustedes van a decir que esto no sirve para nada, pero en realidad esto es fundamental, porque a medida que las capas se van diferenciando, ¿no es cierto? Epitelio plano, pseudoestratificado, queratinizado, a medida que eso se va diferenciando hacia arriba, ustedes saben que hay otras capas. ¿Se acuerdan de las capas que hay? Bueno, ustedes se las saben. Eso es como algo que a uno siempre le enseñan cuando empieza a estudiar la parte de anatomía y le dicen que es un órgano. Bueno, la primera capa nosotros decimos que hay un estrato que se llama estrato basal, ¿no es cierto? Estrato basal, la primera capa. Después del estrato basal, ¿se acuerdan ustedes qué capa viene? A ver si alguien por ahí le apunta. Bueno, generalmente después viene una capa y que tiene un nombre que está relacionado a una textura. Bueno, la capa que viene después, como muchos de ustedes están ahí respondiendo, después del estrato basal, si Ana, si se te está cortando, trata ahí de ver tu señal de internet. O puede que la mía hoy día esté un poco mal. La capa que viene después se llama estrato granuloso, ¿no es cierto? Granuloso. ¿Por qué granuloso? O sea, perdón, no, espinoso. Les leí ahí y me confundí. Espinoso. Entonces, estrato basal, estrato espinoso. ¿Por qué? Porque esas uniones, desmosomas, hemidesmosomas, generan esa apariencia como de espinas. Entonces, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, ahora sí, porque tiene gránulos de algo que se llama queratohialina, ¿no es cierto? Y después viene otro estrato que se llama como estrato córneo. En algunos lugares, como la planta de las manos y la palma de los pies, se agrega un estrato adicional que se llama lúcido, ¿ok? Ya. ¿Por qué interesante esto que estamos hablando? Oi, Brasil! Dani Albuquerque, ¿cómo você está? ¿Todo bien? ¿Por qué estamos hablando de esto que uno podría decir que es algo técnico y que no sirve para nada? Es porque, miren, yo voy aquí a cambiar la cámara. Muchos de nosotros les recomendamos a los pacientes que utilicen productos cosméticos. Los productos cosméticos, ¿por qué son tan importantes? Es porque, lógicamente, lo que uno quiere es que las capas se desprendan, que las capas se vayan cayendo. Pero resulta que las capas están pegadas una al lado de la otra. ¿Por qué? Por estos filamentos, hemidesmosomas, desmosomas. Por lo tanto, si uno quiere que se despeguen, esa unión se tiene que debilitar. ¿Cómo se debilita eso? Con productos hidratantes. Por eso nosotros a los pacientes les decimos que ocupen algo básico, hidratantes. Porque si se utiliza un hidratante, ¿eso qué permite? Que las capas se puedan desprender. Si una persona tiene la piel seca, como una pasa, jamás se le va a desprender ni una capa. Entonces es algo anatómico que está aplicado lógicamente a nuestro día a día. Lo básico que debería utilizar un paciente es un hidratante. ¿Por qué? Porque el utilizar hidratantes permite que esas uniones celulares entre los queratinocitos se debiliten y se puedan caer. Mira, una cosa anatómica, pero que tiene un link muy importante con la parte de productos cosméticos.
si alguien tiene problemas, yo pensé que mi señal es la mala, pero ni se imaginan lo que hice para que hoy día funcionara el teléfono bien en mi casa. Si alguien tiene problemas de señal, yo le recomiendo que se conecte a su señal de Wi-Fi en la casa. Cámbiese, conéctese al Wi-Fi de la casa y va a volar, ¿ok? Entonces, los hidratantes son fundamentales y los ácidos también porque lógicamente debilitan esa unión. Pero mañana vamos a hablar de exfoliantes, así que eso por ahora. Volvemos a la parte anatómica. Vamos aquí. Entonces, hablamos aquí sobre, ¿no es cierto? Principalmente los queratinocitos. Nos faltan 5 personas y llegamos a los 600 conectados. Ya, pues no aumenten ahí, ¿ya? Para poder tomar. Yo tengo aquí mi copa esperándome. Oye, un rosé que encontré. Después les doy el dato. No les quería sacar pic. Ya, queratinocito. ¿Qué otra célula es muy común en la epidermis? Bueno, la epidermis tiene otras células, pero ahora aquí me va a faltar espacio. Ya, yo voy a dibujar aquí una célula al lado de la otra. Vamos a dibujar una célula al lado de la otra y vamos a dibujar aquí la lámina basal, Ahora, hay otra célula que está aquí que tiene unas prolongaciones así como brazo, que para hacerla corta ustedes me van a dar el nombre. ¿Cómo se llama esa célula? Es una célula que tiene prolongaciones como brazo y tiene contacto con todas las otras capas. Melanocito, muy bien, produce melanocito produce melanina, ¿no es cierto? Se llama melanocito, produce melanina y hay un dato interesante, un dato súper interesante. ¿Cuál? Es que un melanocito, uno de estos, es capaz de transferirle melanina, transferirle pigmento, le transfiere pigmento a por lo menos 36 queratinocitos. Un melanocito le transfiere a 36, o un poco más o menos. Bueno, esto conforma una unidad. Esa unidad se llama unidad melanoepidérmica. Entonces la unidad melanoepidérmica está conformada por los queratinocitos y los melanocitos. Un melanocito le transfiere pigmento a 36 queratinocitos. Otra de las células que están ahí, que ustedes dijeron muy bien ahí, la Pauli dijo muy bien, células de Langerhans. Las células de Langerhans las vamos a dibujar así, con puntitos y vamos a hacerlas así en un circulito. Las células de Langerhans, vamos a ponerla aquí, CL, células de Langerhans, vamos a explicarlas de aquí a un ratito. Rica dona asti. Ahí se fue ya un poco más técnico. Y tenemos otras células que se llaman células de Merkel. Células de Merkel que algunos las dibujan de distintas formas, pero también están aquí, células de Merkel. Entonces, cuando hablemos un poco de la parte del sistema inmune, vamos a entrar a esa parte. Células de Merkel, células de Langerhans. Entonces tenemos aquí la unidad melanoepidérmica. Entonces, pensando en la... ¿se acuerdan que yo les dije aquí, yo voy a volver acá al dibujo anterior, yo les dije antes que los queratinocitos conforman el 90% de las células, el 90% de las células. El 2, y esto es algo importante, 2 a 8% de lo que está en la epidermis tiene que ver específicamente con lo que ustedes dijeron, células de Langerhans. Las células de Langerhans son fundamentales en la mantención un poco del sistema inmune de la epidermis y que vamos a conversar de aquí a unos minutitos. Perfecto, epidermis más o menos estamos. Ahora, vamos a la dermis. Ustedes saben que la dermis, tal como la epidermis, tiene algunas capas. La dermis se clasifica en general en dos partes. Se clasifica la dermis en dermis papilar, ¿no es cierto? Dermis papilar, que es la que está arriba, porque en algunos dibujos de hecho aparece así como papilas, y la que está más abajito se llama reticular, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante esto? Y aquí hay algunas funciones interesantes. Es porque la dermis que viene acá abajo, ahí está el Nicolás, ahí está súper interactivo, súper Nico. La dermis papilar tiene una función, porque la dermis papilar, ¿cuál es la idea? Pegar o anclar la epidermis y que la epidermis no se nos caiga. ¿Ya?
Entonces, la función principal de la dermis papilar tiene que ver con una función más bien de estabilización, una función más bien de anclaje, ¿ya? Y aquí se forma algo que ustedes deben haber escuchado hablar que se llama UDE. ¿Ah? ¿Qué significa UDE? Es algo muy conocido, sobre todo por la gente que trabaja en el área de salud, las cosmetólogas, se llama unión dermoepidérmica. Unión dermoepidérmica. ¿Ah? Entonces, como dice ahí, alimenta la epidermis por medio de las papilas dérmicas. Súper bien, María José. A todos Mateo aquí, todos van a apuntar. ¿Ah? Perfecto, es una zona de anclaje. Y tenemos la parte que está acá abajo, ¿no es cierto?, que es donde hay fibras colágenas, elásticas, reticulares, en donde la célula que está principalmente alojada ahí es, principalmente, ustedes saben, los fibroblastos, son los fibroblastos. ¿Por qué nosotros siempre hablamos de que en el organismo en general, yo voy a... Aquí, me devuelvo, una acotación interesante. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de penetración de productos cosméticos, en general decimos que las manos y las plantas de los pies son muy malos lugares para absorción de productos cosméticos? Penetración, vamos a decir, o acción sistémica. A nadie le pondrían un parche sistémico en la mano. Es porque en la planta de los pies y en la palma de las manos existe una capa anatómica adicional en la epidermis. La epidermis, nosotros recién vimos las capas, dijimos estrato basal, granuloso, reticular, el estrato córneo, en fin. Pero generalmente en la palma de las manos y en la planta de los pies existe una capa adicional que se llama estrato lúcido. Como hay una capa adicional, hay una barrera adicional, eso hace que la textura de nuestras manos y también la textura de la planta de los pies genere una barrera adicional. Entonces hay una capa extra y eso genera un límite, que se conoce como estrato lúcido. Entonces, si alguien dijera, oye, vamos a colocarte un superproducto en la mano para que se absorba mejor, ¿qué está hablando? Ustedes saben que no tiene por dónde. Ya, volvemos aquí a nuestro esquema, a nuestro Art Attack. Vamos entrando. Y lógicamente el grosor de la epidermis, como dice la María José ahí, es mucho más alto. ¿Ya? Menos mal que yo no tengo niño porque le habría robado todos los lápices para jugar hoy día. Ya, perfecto. Entonces, epidermis, dermis. Perfecto, voy a dejarlo aquí al ladito. Entonces, ya separamos eso, que yo aquí tengo aquí algunas anotaciones. Perfecto. Ahora, volvemos a nuestro esquema. Nosotros dijimos dermis papilar, dermis reticular. ¿Por qué el virus no logra entrar en la piel? Esa es la pregunta de hoy, la pregunta del millón. Bueno, es porque en realidad, ¿cuál dirían ustedes? Vamos aquí a hacer me gustó esto. ¿Cuál dirían ustedes? Pregunta para ustedes. Aquí quiero interacción, ¿eh? Yo no sé si se puede aquí funcione, ¿sabes? Si se les corta el video, Wi-Fi. Pregunta de tu historia. ¿Cuál dirían ustedes que es la célula más importante para ustedes y que nos protege contra el coronavirus? ¿Cuál dirían ustedes que es la célula relacionada a la epidermis o la dermis o la hipodermis que tiene una función principal de protegernos contra el coronavirus? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cortó? ¿Se corta mucho? A todos se les está cortando, pero ¿cómo? Si se les corta, tienen que ahí ver la señal. ¿Qué célula ustedes dirían que es la fundamental y que tiene relación con el sistema inmune? Bueno, algunos hablan células de Langerhans y ustedes están correctos, pero existe algo mucho más grande que las células de Langerhans. ¿Y saben qué? Es algo que a veces nadie pesca. Pero las células de Langerhans no trabajan solas, trabajan con otras. Y de eso vamos a conversar ahora, del sistema inmune. Muchos de ustedes saben, somos 600 conectados, sensacional. Muchos de ustedes saben que existen dos sistemas inmunes. Existe la respuesta inmune innata, o sea, que es propia del organismo, y existe otra que es adquirida. La respuesta inmune, el sistema inmune innato es un sistema que es inespecífico. ¿Qué significa eso? Que su función es protegernos contra
cualquier cosa, da lo mismo. Él no tiene identidad. Él lo único que trata de hacer es protegernos con cualquier cosa que no sea nosotros. Y lógicamente ese sistema de protección está en la epidermis. Ahora está conformado por algunas cosas que les voy a mostrar cómo funciona ahora. 600 conectados, sensacional. Mira, vamos a hablar ahora entonces específicamente del sistema, o vamos aquí a poner función inmunológica. Pero no inmunológica del organismo, lo que está en la sangre, etc. No, vamos a hablar específicamente de la piel, nuestra barrera. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque hay algo muy interesante. Nosotros en la piel tenemos dos grupos de células, o sea, hay una morfología acá. Existen células que se llaman células residentes, o sea, son células que están en la piel, viven ahí y son de esa capa, pertenecen a esa capa. Y existen células que se llaman células circulantes. O sea, nuestra función inmunológica cutánea está conformada por células residentes y células circulantes. Esto es lo que nosotros conocemos como sistema inmunitario de la piel. Ahora, estos dos grupos de células, que ahora les voy a hablar de cada uno y cuáles conforman uno u otro, pueden los dos actuar de acuerdo a esta respuesta que nosotros dijimos que puede ser innata o adquirida. ¿Por qué la gente, y esto es interesante, por qué la gente no se muere con el coronavirus y no todos se mueren si uno no tiene el anticuerpo para el coronavirus? Es porque nuestro propio organismo, bueno, cuando recibe el virus, algo hace. Por eso, o sea, el sistema dice, oye, ¿quién soy tú? No soy Esteban Fortuny, listo, te voy a matar. A veces se la puede, a veces no se la puede, pero la piel ejerce una barrera. Entonces vamos a hablar justo de eso, cómo la piel se defiende y dice, no, hasta aquí nomás. Esta cuestión es súper interesante. Bueno, pensando en eso, ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son las residentes y cuáles son las circulantes? Las células que son residentes, bueno, vamos aquí a dividir, vamos a poner aquí la epidermis y vamos a poner dermis, ¿ya? Epidermis, dermis. Existen células que son residentes, que están en la epidermis, y existen células residentes, o sea, que son ahí, que pertenecen a la dermis y que tienen que ver con el sistema inmune. Araceli, si se te corta la live, no te preocupes, porque todas las live, por lo menos de esta semana, ustedes las van a poder ver por 24 horas, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos hacer, pero esa es la idea. Ya, entonces, residentes del epidermis. ¿Qué células del epidermis ustedes dirían que tienen que ver, que son residentes, viven ahí, tienen que ver con la parte inmune? Una célula que ustedes dijeron muy bien, se llaman, el nombre correcto le llamamos dendrocitos epidérmicos. Dendrocitos epidérmicos. Dicho de otra palabra más popular, células de Langerhans. Células de Langerhans. Entonces, en la epidermis tenemos células que son residentes, viven ahí, que tienen buena acción con el sistema inmune. Dendrocitos epidérmicos. Ahora, ojo, la live va a quedar, pero posiblemente no quede aquí, va a quedar en otro lado. De ahí les cuento. Y existe, no solo eso funcionan, aparte de las células de Langerhans que todos hablaron, la célula que más acción tiene, no solo los dendrocitos, son específicamente los queratinocitos. Les voy a explicar qué hacen estas células. O sea, uno siempre habla, miren, los pobres queratinocitos, toda la vida los hemos hecho pedazos. Porque siempre hemos dicho, mira, hay distintas capas, etcétera, y se van diferenciando y se mueren, listo. No, pues, pero esto no es así. Estas pobres células que están acá, que se van diferenciando, o sea, hasta morir, tienen una función impresionante en el sistema inmunológico. O sea, los queratinocitos son fundamentales. Otra célula
están relacionadas acá, pero son las principales. Dendrocitos epidérmicos o células de Langerhans y queratinocitos. Ahora, ¿cuáles son específicamente residentes de la dermis y que nos protegen contra agentes externos? Bueno, hablamos de dendrocitos epidérmicos, dendrocitos dérmicos. Vamos a anotar aquí. Dendrocitos dérmicos. Oigo, yo creo que ustedes están anotando, ¿no? ¿Ah? O están viendo aquí televisión y están picando papas fritas. Otro, mastocitos. Mastocitos. Otro, a ver si ustedes me ayudan. Macrófagos. Otro más, porque aquí está la gran mayoría. Macrófagos. Fibroblastos. Todos estos que están aquí son de la dermis. Son células que son residentes, ¿ah? Y que también, aunque ustedes no lo crean, tienen que ver con la parte inmunitaria, ¿ah? Macrófagos. Bien, Nico. Histocitos también. Ahora, ¿por qué es interesante saber esto? ¿Ah? Porque estas células que están acá son residentes, o sea, viven ahí, ¿ya? Entonces, células de Langerhans, queratinocito, y en la dermis, dendrocitos dérmicos, mastocitos, macrófagos y fibroblastos, ¿ya? ¿Por qué les coloqué esto? Es porque tal como existen células residentes, existen otras células que se acuerdan cómo se llamaban. ¿Cómo se llaman las células que no son residentes? Se llaman células, vamos a poner aquí, circulantes. Son células que andan dando vueltas, van, hacen su pega y se mandan a cambiar. ¿Ah? ¿Qué células circulantes son fundamentales? Células circulantes, linfocitos T. Linfocitos T. Otra célula circulante, una que a mí me encantan, se llaman natural killer. Son células que les encanta pelear, listas para la guerra. Células circulantes, linfocitos T, natural killer. Otra, monocitos, leucocitos. Y otra, polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Que generalmente la gente lo describe como polimorfonucleares. O PMN. PNM, como ustedes quieran llamar. Entonces, haciendo así un repaso de lo que estamos viendo, ¿eh? Nosotros decimos que el sistema inmunológico de la piel, el sistema inmunológico, está conformado por muchas cosas, pero principalmente nosotros decimos que son células residentes que viven en cada una de las capas, la epidermis, la dermis, específicamente dendrocitos epidérmicos, células de Langerhans, queratinocitos. Existen residentes en la dermis, que hay dendrocitos dérmicos, mastocitos, macrófagos, fibroblastos y células circulantes que cuando hay problemas viajan y hacen su pega. Específicamente linfocitos T, a todos nos gustan los natural killers, que son los que matan todo, monocitos, leucocitos, polimorfonucleares. O sea, en realidad hay un ejército que nosotros tenemos en la piel que realmente es de otro planeta. ¿Por qué siempre se hace esta división? Es porque, miren, esta circulante, el trabajo de estas circulantes permite que algunas de estas células se generen. Eso es lo que quizá algunas personas no sabían. ¿Por qué les comento esto? Si agarro aquí otro color, pueden mandarme colores para las próximas clases. Las células circulantes son vitales para que se generen, ¿qué células residentes? Voy aquí a hacer una línea, aquí. Las células circulantes, pueden estar en ambas capas, son fundamentales para que se produzcan macrófagos. ¿Dónde está aquí los macrófagos? Que estoy aquí mirando la cámara. Macrófagos. Los macrófagos se producen por un efecto de la circulante. Las células de Langerhans también se originan a partir de precursores de estas células de acá. Y los otros, dendrocitos dérmicos. O sea, estos tres que están acá, macrófagos, dendrocitos dérmicos y células de Langerhans, yo voy a poner aquí, se originan a partir
de células circulantes. O sea, cada vez que hay una de estas células circulantes, S y S8 se ponen a trabajar como carrera de caballo. ¿Se entiende? Entonces, haciendo aquí un resumen, nosotros tenemos muchas células, ¿no es cierto? Tenemos células que son residentes y circulantes. Las residentes viven ahí, pero se activan gracias a la acción de las circulantes. ¿Y las circulantes cuáles son? Los linfocitos T, los natural killers, los monocitos, los polimorfonucleares. Entonces, cuando esas circulantes andan por ahí dando vueltas, activan las otras, las que estaban arriba, que viven ahí, las células de Langerhans, los dendrocitos dérmicos, los macrófagos se ponen a trabajar. ¿Por qué es interesante saber esto? ¿Por qué es interesante esto? Volvemos aquí. Porque pasa algo que en realidad en general, ustedes dicen ahí, dendrocitos epidérmicos, células de Langerhans, y ustedes también vieron dendrocitos dérmicos. O sea, existe un grupo de células que se llaman dendrocitos. Se llaman, yo les voy a escribir aquí en una hoja, se llaman así. Células dendríticas cutáneas. Entonces ahí están las que están en la epidermis, que son las células de Langerhans, y las que están en la dermis, que son los dendrocitos dérmicos. Yo se los puse separados aquí, pero en realidad corresponden a la misma familia, células dendríticas cutáneas. ¿Ya? Entonces si yo les pregunto, ¿cuáles son las células dendríticas cutáneas? Bueno, dos, pues, las células de Langerhans, que están arriba, y los dendrocitos dérmicos, que están abajo. Listo. Pregunta de prueba. Ya, ¿por qué les muestro esto? Porque todo esto que estamos hablando genera dos respuestas. Genera una respuesta inmune que es innata y otra que es adquirida. Entonces, yendo un poco al meollo del asunto. Cuando nosotros hablamos de función innata, o sea, cuando la piel se enfrenta a un virus o a una bacteria que no conoce, bueno, participan todas las células que vimos, menos, la única que no participa, son los linfocitos. Porque los linfocitos tienen que ver con una acción específica. Entonces, todas las células que vimos participan, menos los linfocitos. Si me ponen linfocito, un rojo. En la función innata es tirarle bala a cualquier lado. Tirarle bala a cualquier lado. ¿Quiénes son los que tienen una función principal? Los que están en la primera línea, po. Estos que están aquí, po. ¿Cómo se llama esta célula que yo estoy dibujando aquí? Entonces, esta célula que está aquí, cuando viene un agente externo, que nadie lo conoce, estas células que están acá, que son, ¿cómo se llaman? A ver si ustedes me dicen. Lo que hacen estas células que ustedes me van a responder ahí, gatillan y modulan una respuesta inflamatoria abajo. O sea, estos dan el mensaje hacia abajo y dicen, oye, dice, chiquillo, hasta chiflan, yo me lo imagino, deben gritar, deben decir, chiquillo, llegó alguien que no conocemos, vengan a ayudar. Ya, los queratinocitos en realidad, ¿qué hacen? Gatillan una respuesta inflamatoria. Y los queratinocitos, que nunca nadie los pesca, los pobres, porque uno dice que se diferencian y se mueren, los queratinocitos lo que hacen es gatillar una respuesta inflamatoria. ¿Y qué hacen? Ante cualquier estímulo, los queratinocitos, ellos mismos, ¿qué producen? Producen citoquinas. Producen otra cosa, se llama factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Producen otra cosa que se llaman quimioquinas. Producen una serie de cosas. Los mismos queratinocitos reciben una agresión y producen todo esto. Entonces, esa agresión, ¿qué puede ser? Puede ser una agresión mínima, como por ejemplo podría ser una erosión. Ustedes se raspan la mano. O puede ser una agresión máxima, como por ejemplo un peeling químico, una infección, una quemadura. Me faltó papel aquí. Quemadura. Van a producir esto, citoquina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina, quimioquina, en fin, ¿ya? Producen eso. Y eso genera dos reacciones. Genera una reacción, lógicamente, en el sistema circulatorio y genera una reacción local. Usted dice sistema circulatorio, claro, porque resulta que cuando nosotros hablamos de la parte anatómica, dijimos que aquí está la epidermis con sus distintas capas, y después viene la dermis.
En la dermis hay un sistema de irrigación que es superficial, un sistema de irrigación, un plexo vascular superficial, y hay un plexo profundo. El plexo superficial está relacionado específicamente a dos cosas. ¿A qué cosa? El plexo superficial está entre la dermis papilar y la dermis reticular, ¿ya? Y el plexo profundo está entre la dermis reticular y la hipodermis. Entonces, miren que esta es una cuestión sensacional. Cuando los queratinocitos reciben una agresión, estimulan el sistema circulatorio superficial. ¿Para qué? Para que el sistema circulatorio haga algo. ¿Qué va a hacer el sistema circulatorio? El sistema circulatorio, si ustedes piensan aquí que hay un vaso sanguíneo, hay ahí una vénula, lo que va a hacer es que lo que está aquí adentro de las vénulas, específicamente, ¿qué cosa? Leucocitos salgan, migren, suban acá y hagan la pega. ¿Ah? Entonces estimulan. ¿Y quiénes son esos? Aquí ni siquiera hablamos de las células de Langerhans. Son los queratinocitos. Los mismos queratinocitos disparan y dicen, oye, estimulemos la circulación y mándame de la circulación local leucocitos, para que puedan hacer el trabajo. O sea, una primera reacción es una reacción en el sistema circulatorio, circulatorio. Y la otra acción es una acción local. Y esa acción local específicamente, ¿qué es? Es que lógicamente el organismo, de manera local, yo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí. El organismo de manera local produce cosas. ¿Qué produce? Produce reacciones que son específicamente antimicrobianas, antibacterianas, y dentro de eso hay muchas cosas que ustedes deben haber escuchado hablar, como microbiota cutánea. O sea, los mismos queratinocitos dicen, oye, ¿sabéis qué? Hay que producir cosas para matar virus. Hay que producir cosas para matar virus. Entonces los queratinocitos, ¿qué producen? Yo voy a poner aquí un queratinocito. Producen algo que se llama péptidos antimicrobianos de superficie. Y dentro de eso hay muchos. ¿Cuáles? Pucha, podríamos terminar mañana, pero hay uno que es muy conocido, se llama así, psoriacina. ¿Le suena? De psoriasis. Hay otro que se llama catelicidina. Y hay otro que se llama, este es fácil, defensina beta humana. Todos estos más otros son fundamentales para destruir cualquier virus, bacteria o hongo que se nos quiera meter por la piel. ¿Me entienden? Imagínense. Entonces, nosotros siempre hablamos de las células de Langerhans, pero esta célula le vamos a hacer así una corona. ¡Tan! De King, los queratinocitos, sensacional. Oye, nadie pesca a los pobres queratinocitos. Uno dice, ¿qué hace el queratinocito? Protege, se muere y se cae. No, pues no sean así, pues los queratinocitos son fundamentales. Y lo último, un poco para cerrar, hablamos de la inmunidad adquirida. El sistema inmunitario adquirido es más fácil porque en realidad tiene que ver con una presentación de un antígeno. O sea, cuando llega algo que es conocido, el organismo tiene en las membranas celulares muchos receptores. ¿Y quiénes son las células que presentan esos receptores? En general hablamos de 3: dendrocitos o células de Langerhans, hablamos de linfocitos T, que también es una célula presentadora de antígeno, y otra célula presentadora de antígeno son los linfocitos B. Estas 3 células que están aquí, linfocitos B, T y dendrocitos y células de Langerhans, son células que tienen que ver con la inmunidad adquirida.
Así que en base a eso, yo diría que con eso estamos 100% protegidos. Entonces uno dice, ¿por qué el virus no entra por la piel? Porque tenemos una cantidad de soldados loca. Están todos ahí peleando, nuestros queratinocitos pelean, producen factores o antimicrobianos, antivirales, antibacterianos, y tenemos un sistema propio que nos puede defender ante el peligro. Y cuando hay virus conocidos como el virus respiratorio sincicial, otros virus, la piel ya tiene una defensa. Si el problema cuáles son las mucosas, porque ahí no hay queratinocitos, entra directo al sistema sanguíneo y ahí colapsamos. Cerramos un poco nuestra live de hoy. Pasó 1 hora, nos queda 1 minuto de live. Si se corta, yo voy a volver a entrar. Si se cortara, voy a volver a entrar para darles las instrucciones de lo que tienen que hacer para poder inscribirse y recibir el material que les voy a mandar. Así que si se cortara, nos volvemos a conectar 2 minutos y les explico las instrucciones. El resumen de hoy un poco es que los queratinocitos son fundamentales, son la vida. Sin los queratinocitos no podríamos hacer. ¿Cómo ustedes pueden recibir el contenido? Tenemos 530 conectados, así que yo voy a esperar hasta que se conecten los 530 para explicarles cómo recibir el material de la live, para poder estudiar mañana, ¿ok? Entonces se va a cortar y vuelvan a conectarse.